Dios bendiga a los hermanos y hermanas en Cristo. Una vez más estamos aquí con otra enseñanza, pero esta enseñanza es la continuación pues de la que acabamos de subir pues últimamente a YouTube. Estoy hablando de unos 3 días, hoy estamos lunes, y pues estamos hablando de 3 días atrás más o menos que fue que subí aquella publicación, aquel video. La realidad es que algo así como lo que dije, pues que estuve hablando con respecto a los ritmos musicales y cómo debe ser la adoración, pues es un tema pues que no toda persona pues puede asimilarlo como una verdad absoluta, aquella enseñanza. Pues siempre hay pues opiniones diversas. Aún el pueblo de Dios, pues uno opina que las cosas deben ser así o asado, como se dice. Bueno, pero yo estoy seguro que Dios me mostró aquello y aquella revelación que me mostró, pues de cómo debe ser la adoración y por qué pues el género pues de la música urbana y en especial el reggaetón pues quedan fuera de aquellos parámetros pues de lo que es correcto para adorar a Dios, ¿sí? Primero no entendía por qué es que Dios me prohibió ese ritmo hace 20 años, como ya dije en la enseñanza anterior, que yo pues comencé a componer una canción en ese ritmo. Pero como ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta porque Dios me prohibió que hiciera aquello, no solo pues por la manera como se canta, que no es apto para adorar, sino también por el daño que aquella música iba a causar a la humanidad, especialmente aquí pues en Ecuador, en Latinoamérica. Este género de música pues ha formado prácticamente una cultura. Para los que no saben qué es cultura, pues busque qué significa una cultura. Pues una cultura pues que va en contra de los mandamientos de Dios, y por eso pues es que vienen las consecuencias. El ser humano pues está aquí en la tierra y Dios nos ha dado, así como toda cosa creada, pues nos ha dado pues algo como guía, así como cuando uno compra pues un aparato, nos viene un manual. Cada cosa creada tiene su manual para que funcione correctamente. Pues en el caso pues del ser humano, el manual es la Biblia, la palabra del Señor, y también Dios nos ha dejado pues los 10 mandamientos, y que el Señor Jesús pues lo redujo prácticamente a 2, que en aquellos 2 pues se resume todos los otros 8, que es pues amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza, pues, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En aquellos 2 mandamientos se resume todo. Bien, entonces pues este género de música, lo que pues prácticamente hoy en día pues dice pues son blasfemias en contra de Dios, totalmente torcidos, con una mente torcida pues inclinada al mal. Y pues si nos damos cuenta, si nuestros jóvenes repiten eso
todo el día, en la noche, repiten esas canciones, la escuchan. Y pues van a comenzar pues a actuar conforme la doctrina pues que le dice aquellas canciones. Porque en realidad pues de alguna u otra manera el ser humano predica lo que ellos creen que está bien, ¿sí? Así como el que predica la palabra del Señor, pues nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así también pues la gente pues cree pues en lo que ellos creen que es la verdad. Y ellos pues lo que hacen es pues en sus canciones y en todo lo que hacen es promover sus ideales, sus pensamientos retorcidos. Entonces pues de alguna manera el ser humano, si no quiere servir a Dios, va a terminar sirviéndole al diablo, va a terminar siendo esclavo pues del vicio. Y pues como el hombre fue creado para adorar a Dios, para reemplazar en la adoración a Satanás. Esa también es otra revelación pues que también está en una enseñanza en YouTube que el Señor me permitió hacer. Entonces pues como el hombre fue creado para adorar a Dios, cuando el hombre no quiere servir a Dios, igual va a terminar adorando a algo o a alguien, ¿sí? Por eso es que vemos pues hombres escribiendo canciones pues solo para la mujer y mujeres pues escribiendo canciones solo para el hombre y para Dios nada. Y antes pues eran por lo menos las canciones eran pues poesías o eran pues algo pues bonito. Hoy en día las canciones están totalmente sesgadas de lo que se puede apreciar. Ya no se puede apreciar pues una poesía, pues algo bonito, diciéndole a la mujer un poema escrito, sino que hoy en día pues le están diciendo a la mujer que es una perrilla, que así es como parece que existe y que debe creérselo. Entonces pues nuestras jóvenes y nuestros jóvenes están haciendo eso, creyendo todo lo que aquellos artistas, mal llamados artistas, porque últimamente ni siquiera son pues que cantantes pues que canten bien, sino que la tecnología pues los hace parecer grandes artistas. Y bueno, pues allá cada quien. Este mensaje va dirigido al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, porque como también dice Apocalipsis, en los últimos tiempos que el santo pues siga siendo santo todavía y el impío pues siga siendo impío pues todavía. Entonces pues ha llegado este tiempo pues de pues que hay que el que es santo pues siga siendo santo, busque cada día más de Dios, apártese del mal. Y el pues que ya no quiere oír a Dios, ¿qué podemos hacer? Ni aunque queramos hacerle creer a la fuerza el evangelio, pues no van a creer, muchos no van a creer. Estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia dice pues que para estos tiempos tan malos y tan difíciles, si Jesucristo no adelanta su venida, nadie será salvo. Porque esa corriente pues arrastrará, esa corriente del mal arrastra pues, o terminará arrastrando también a los buenos. Sí. Entonces pues, como ya hablamos,
esto pues es una ampliación de la enseñanza anterior, que era pues que decía pues que el reggaetón, el trap, el heavy metal, el hip hop y todos esos ritmos así urbanos que existen pues no sirven para adorar a Dios. No sirven. ¿Por qué razón? Primero, yo no lo entendía por qué razón exactamente, solo que Dios me lo había dicho, que no haga canciones en ese ritmo. Pero como Él me mostró una revelación pues donde por ese tiempo también criticaban la música que yo había hecho, entonces pues yo quería saber si me había equivocado, si había hecho algo malo. Pues entonces yo le pregunté a Dios si estaba bien que me muestre. Dios me mostró pues con símbolos, como ya he contado en las otras publicaciones, así como en los sueños de Josué, o los buenos sueños de Daniel, y en cualquier otro sueño donde Dios utiliza símbolos para hablarnos, mostrarnos, y uno pues tiene que interpretar aquello que significa. Bueno, en mi caso pues cuando yo preguntaba por ese tiempo sobre la música, quería saber qué ritmo es el que es de Dios, porque se ha escuchado decir tal ritmo es del diablo y tal género de música del diablo. Entonces pues yo quería saber si aquello era verdad, y Dios me mostró pues, como ya le he dicho antes, en una revelación pues me mostró que yo iba por un campo y vi pues un osito de peluche, y pues como ese campo era tan lejos de la ciudad, yo decía, ¿cómo llegó este peluche aquí, a este campo, a esta montaña? Y entonces pues orando pues diciéndole a Dios, ¿cómo llegó esto aquí? Él me mostró cómo hizo retroceder el tiempo hasta que venía pues cayendo del cielo un ser deforme, que aquí pues en la miniatura pues de este video, ahí está pues más o menos. Yo lo que vi fue ese mismo ser, yo lo vi que venía cayendo del cielo, y mientras caía pues traía en su brazo izquierdo un osito de peluche, pero como venía cayendo, el osito de peluche se le soltó y él se desesperaba por tomar ese osito y cogerlo, y se veía como un odio, como un enojo, porque él ya no podía tener aquello. Entonces pues ambos cayeron a la tierra. El ser cayó por un lado y el osito cayó justo ahí donde yo lo encontré. Entonces, viendo la interpretación, ¿qué significa esto? Pues Dios me mostró, pues la interpretación es que aquel ser que venía cayendo era Satanás. Él se volvió deforme, se volvió horrible. La Biblia dice pues en un versículo que porque Dios lo convirtió en espanto para las naciones. Así que por haberse hallado en el maldad, pues Dios lo hizo horrible después de haber sido el ángel más hermoso allá en el cielo. Entonces pues Satanás es horrible, es espanto. Él puede tomar el nombre, él puede tomar la figura anterior, o puede tomar la figura de cualquier ser humano o de cualquier ser creado, porque Dios no le ha quitado el poder limitado que tiene. Y pues por ese motivo, pues por haber pecado, Satanás pues se volvió deforme, malo, feo, horrible, y pues fue lanzado del cielo, ¿sí? Porque ya con esa, como él era ya malo, con maldad, ya no podía adorar a Dios, ¿sí? Entonces pues fue lanzado a la tierra. Y también por la adoración también vino aquí a la tierra, porque el reemplazo
que existe para Satanás, pues fue el hombre, el ser humano. Ahora pues el ser humano fue creado para adorar a Dios, para reemplazar a Satanás en la adoración. Pero Satanás vino aquí pues también y hizo pecar al hombre para que éste no adorase a Dios. Y pues vemos también, como digo en otra enseñanza, como Satanás pues incluso por el odio que siente que un ser humano adore a Dios de corazón, es capaz hasta de hacerlo morir. Como vemos el ejemplo de Caín y Abel, que Caín pues se entró enojo en su corazón, odio, y pues terminó matando a Abel porque sintió celo de que la adoración de Abel le agradaba a Dios, simplemente por eso. Como dije pues en aquella enseñanza, no fue que sintió celo porque le quería quitar la mujer o le quitó la mujer, o celos por otra cosa, sino fue celo por la adoración. ¿Qué nos da a entender con esto el Señor? Que ese celo puede existir entre hermanos, ¿sí? Y si lo ha puesto ahí, pues lo ha expuesto es para que nosotros no cometamos esos mismos errores que cometió Caín, que por causa de la adoración pues sintió celos y lo llevó a cometer tan gran pecado. Nosotros tal vez no podamos matar a alguien físicamente, al hermano, pero lo podemos destruir con nuestros comentarios, con celos por decir a aquel hermano, a aquella persona no sirve o no vale, ¿sí? Y podemos desanimar a aquella persona y que entre en resentimientos, ¿sí? Entonces pues así de esta manera pues el diablo también nos puede utilizar como utilizó a Caín para hacerle daño a Abel, y también puede utilizar a cada uno pues de los seres humanos o los cristianos mismos para hacer desanimar a otro o matarlo espiritualmente, porque alguien se puede resentir o sentirse mal y se puede pues apartar del evangelio, ¿sí? Como ya dije, no es fácil hablar de esto de la música, pero vamos a seguir pues diciendo qué significa pues el osito. Significa pues que la adoración es así. Cuando uno ve un osito de peluche, lo que le hace sentir es pues alegría, paz, amor y pues ternura, todo eso. Entonces pues así debe ser pues la adoración a Dios. Tiene que, cuando uno pronuncia las palabras, ¿sí? Cuando uno esté pronunciando las palabras, tienen que salir con amor. Por eso es que Dios no está de acuerdo con los ritmos donde pues al cantar pronuncian pues las palabras de una manera despectiva, de una manera pues no correcta, despectiva, que otro nombre le podemos decir, grosera. Y yo puse un ejemplo pues en el anterior video, pues en la anterior enseñanza, que pues bueno, uno puede decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahorita hablando nomás, pues puedo decirle, hola, ¿cómo estás? O puedo decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, loco? ¿Sí entiende? Entonces hay una diferencia de cómo uno pronuncia las palabras. Entonces, ¿cómo le voy a adorar a Dios así? Jehová, tú eres mi pastor, Señor. Tú me salvaste, tú me cambiaste, tú me libraste del pecado, de la muerte. Esas palabras pues no salen es grotesca, pues salen, es como ya dije, pues despectivas. Entonces pues no es así
el osito de peluche, pues vemos que no es así. Es algo suave, es algo delicado, aunque la Biblia nos enseña en Apocalipsis, en el libro de Salmos, que a Dios hay que servirlo pues con címbalos resonantes, con trompeta de Dios, con algarabía, pues se puede decir hasta con bullicio. Pero eso pues debe tener también un límite, un orden, pues que los instrumentos es posible pues que hagan eso, pero no cuando uno está cantando, cuando uno pronuncia las palabras, ¿sí? Por ejemplo, la alabanza del Todopoderoso es una alabanza pues que tiene pues sonido fuerte, pues, pero la forma de cantar como es suave, delicada. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Pues vemos como está suave, pues si está delicada y pues inspira amor, paz. Entonces pues no se sale de lo que Dios pues muestra que cómo debe ser la adoración, que no debe ser pues así como ya dije. Aquel ser se volvió así despectivo, grotesco, malo, envidioso y todo lo que es Satanás por lo malo. Entonces pues rebelde. Y una palabra al pronunciar se puede ver claramente. Por ejemplo, cuando uno dice una palabra con ira, se siente. Cuando uno dice una palabra con amor, se siente. Cuando uno dice una palabra con odio, se siente. Y así. Entonces pues vemos que el reggaetón, o la música urbana, o ese heavy metal, que es un rock pesado, vemos porque no dicen una palabra pues donde vaya con ternura, sino pues así cuando cantan pues el rapeo que hacen, pues no dicen algo suave, sino pues que lo dicen como ya dije, grotesco, despectivo. Y eso pues así no es la adoración a Dios. También la Biblia nos revela en Salmo que también debe ser, en otra parte dice que hay que adorar a Dios con el arpa suave, con sonido suave, con decacordio. Yo no sé qué instrumento será ese, pero sé que el arpa pues representa más o menos el sonido que hoy tenemos, que es del piano, pues el piano, tanto el acústico como el digital. Entonces pues así es pues como estamos, pues como hemos interpretado aquello de la adoración, como debe ser. Yo no quería decir esto, como ya dije, pues porque incluso yo cuando vine al Evangelio a mis 18 años, que yo decidí servir a Dios así de todo corazón, yo dije, me voy a volver a Dios, yo quiero que Dios me limpie, yo quiero que Dios me quite los vicios en los que he caído, yo quiero servir a Dios, pero yo no quiero ir al frente, yo quiero ir a la banca, yo quiero servir a Dios ahí en la banca, solo quiero que Dios me dé estas cosas, que me dé una esposa, que me dé una tienda para un negocio propio, para cerrarlo cuando yo quiera, irme a los cultos, un carro para trasladarme, también ayudar a los hermanos, y ir a la iglesia y sentarme en la banca y diezmar y ofrendar y apoyar cuando lo que se pueda a la iglesia, pero ahí no más, porque yo no quiero molestar a nadie ni que nadie me moleste. Pero hay cosas que ni Dios ni me ha dado, porque yo creo que si me las hubiera dado, yo no hubiera avanzado hasta donde estoy ahora. Es más, Dios me ha puesto
a vergüenza, me ha expuesto a muchas cosas como entrenamiento para que yo pueda salir de la cueva por donde me estaba comiendo los panes, yo solo. Esa también es otra revelación, donde pues yo una vez me vi hace años en una cueva comiéndome unos panes y no compartía el pan con nadie, sino que me lo estaba comiendo yo solo. Y pues el dueño pues de aquella tierra que simboliza por Dios envió pues unas maquinarias a sacarme, y lo último que mandó fue pues, como yo no salía, no se derrumbaba aquella cueva, lo último que mandó fue una retroexcavadora para sacarme de ahí a la fuerza de esa cueva y que comparta el pan. Y bueno, yo terminé compartiéndolo en el público, yo lo vi. Entonces pues eso de la retroexcavadora, una vez le conté a un hermano y él me dijo, eso de la retroexcavadora, eso es algo duro, es algo terrible que te va a venir. Y pues bueno, también esto pues se ha cumplido, es verdad. Para yo poder estar hablando aquí, Dios me ha tenido que golpear duro y entrenarme. Lo último que estaba haciendo era trabajar en una panadería. Dios ya me había dicho hace tiempo que me salga de ahí, pero yo hacía caso omiso, y una de las consecuencias por desobedecerles es que me golpeé un ojo y pues casi no veo con ese ojo, y por eso pues ya no miro como antes, porque no puedo ver muy bien con un ojo. Y creo que ese golpe en el ojo sirvió para quitarme las miradas y los ojos altivos, porque de alguna manera pues había en mí una altivez, como vemos cuando dije pues que quería venir al evangelio y que solo quería esto y no quería molestar a nadie y que nadie me moleste. También dije pues a veces una altivez, el decir pues no quiero que nadie me moleste, sí. Entonces pues yo me vi en esa cueva pues resentido, pero no resentido con un resentimiento de odio, sino como un resentimiento de tristeza, porque ese era el resentimiento que siempre sentía yo, como que de huérfano de padre y todas esas cosas me daban tristeza. Y me resentía, pero no odiaba a la persona que me había hecho resentir, sino que me sentía triste. Y bueno, Dios conoce el corazón. Entonces pues revelaciones como esta hay muchas que Dios me mostró, incluso del ministerio, cómo será que el ministerio no es exactamente para una congregación donde yo existo, sino es para la iglesia pues en general, pues a nivel hasta donde Dios quiera llevarme. A nivel mundial pues podría ser, porque yo me he visto a orilla del mar, y pues bueno, esa es otra revelación que la voy a contar. Una vez pues yo, cuando grabé ese disco y todo, un disco que grabé hace 20 años atrás, en las otras pues enseñanzas lo he dicho, en una de las enseñanzas cuando habla pues del testimonio mío, pues entonces pues ahí he contado pues aquello. Pues esta revelación era que yo estaba pues en la orilla del mar, y por ese tiempo pues Dios me mostró cuando grabé el disco que ese era el primer paso. Me mostró también otra revelación, que yo iba subiendo una montaña y no tenía los zapatos adecuados y me resbalé y caí al principio otra vez. Entonces yo comencé a trabajar para buscar tener los zapatos adecuados para subir esa montaña muy inclinada y alta. Y pues así mismo, entonces por ese tiempo también Dios me mostró que estaba a orilla de un río, a orilla del mar, perdón. Estaba en la playa a orilla del mar y vi que un guerrero negro y un guerrero blanco luchaban entre sí para librar la batalla. Pues el guerrero
estaba, yo digo guerrero blanco porque el uno estaba vestido así como se visten estos ninjas de blanco, y el otro estaba vestido así como de negro. Por eso yo le digo guerrero blanco y guerrero negro. Entonces el guerrero negro ya lo había vencido al guerrero blanco y ya estaba como muerto. Entonces yo no sé de dónde sacó fuerza el guerrero blanco, no sé cómo sacó fuerza, y lo cogió, lo alzó en las manos arriba de ese guerrero negro y lo lanzó al mar, lo lanzó a las aguas, a lo profundo de la mar. Y cuando ese guerrero negro se hundió y ya se fue eso, del mar salieron dos parlantes gigantescos, así como un mini componente que antes había, pues, que en medio pues estaba por el lugar donde se reproduce el cassette, el disco, y a los lados tenía dos parlantes gigantes. Así yo lo vi que salió del mar, aquellos así como del agua, el agua como que se abrieron y ahí salió aquello. Eran algo gigantesco, y a cada lado venía un protector, un centinela, en unas motos así con unas corazas. No solo ellos eran protectores, sino que ellos también estaban protegidos con corazas. Y pues bueno, ellos todo aquello, pues cuando salió del mar venía hacia donde yo estaba, y ahí se terminó el sueño. Entonces, pues una de las razones pues que vemos allí, una de las para interpretar pues que el ministerio es internacional, es porque las muchas aguas en la Biblia pues simbolizan pueblo, naciones y lengua. Sí, simbolizan las naciones. Entonces pues por eso digo, porque el ministerio no es solo pues cuatro paredes, sino hasta donde Dios lo quiera llevar. Y pues vamos a contar otra revelación más. Esta vez pues casi que al mismo tiempo tuve un poco de revelaciones, de sueños así, donde Dios me mostró pues lo que sería el ministerio. En aquella ocasión pues aquello que yo soñé fue que vi que me encontraba trabajando en una empresa. Era como una empresa, una finca, era como una hacienda, todo a la vez. Y pues ahí había un mayordomo, el que ponía a trabajar a todos, dirigía a los trabajadores y pues los ubicaba en los diferentes trabajos. Al uno le decía, tú vas a hacer esto, al otro acá. Bueno, a mí pues me delegó para que mi trabajo era recorrer aquella hacienda y pues aquella empresa gigante porque era, y a mí me había dado pues una yegua para que en aquella yegua recorra toda aquella hacienda alrededor, y mi trabajo era que la recorra para ver qué está mal y qué estaba bien, para que vea que todo esté bien, mejor dicho. Ese era mi trabajo, vigilar. Entonces pues yo vi pues que muchos se enojaron de los otros porque le delegaban un trabajo diferente, y a mí pues me delegaban ese trabajo que aparentemente era fácil porque era nomás recorrer aquella hacienda, y los otros pues estaban enojados porque a ellos les tocaba trabajar con picos, con lampas, con otras herramientas. Entonces pues ellos decían, ¿por qué lo han puesto en ese trabajo fácil y no a uno de nosotros? Entonces pues, y mi trabajo pues no era fácil así como ellos pensaban, porque a mí mi trabajo era pues recorrer aquella hacienda montado en esa yegua, pero esa yegua era una yegua vieja, una yegua pues que conforme pues caminaba un tiempo se cansaba y ya no me podía cargar, y a mí se me estaba prohibido dejar aquella yegua. Entonces
y también se me estaba prohibido dejar de caminar, de recorrer el lugar, a la hacienda. Entonces pues yo veía que cuando esa yegua se cansaba, yo me la tiraba al hombro. Y cuando me embarcaba esa yegua era un peso inmenso, un dolor que me causaba trepármela solo al hombro. Y ahora caminar con ella al hombro, con ese peso. Entonces cuando yo hacía esto, cuando esto sucedía, yo decía entre mí, si esto que me critican, que dicen que lo mío es fácil, suave, supieran lo duro que es treparse esta yegua al hombro. Bueno, entonces pues ese fue el sueño. Y también yo veía pues que también yo tenía pocos amigos, porque yo veía que alrededor de aquella hacienda, en los linderos, había un carretero así como de polvo, como hay así en los campos. Y pues yo veía que por ahí pasaban carros, camionetas. Y yo decía, si yo fuera amigo de esas personas, le podía decir, lléveme esta yegua hasta más adelante. Y así yo iba caminando, nomás, qué sé yo. No paraba de recorrer la hacienda, pero el peso lo cargaba por el carro. Pero como yo no tenía pocos amigos, tenía que hacerlo a pie, solo. Entonces pues también hay una de las enseñanzas que uno debe tener amigos porque los amigos ayudan. Entonces pues, pero viendo el punto, como ya le dije, Dios para poderme cambiar me ha tenido que entrenar, y entre el entrenamiento pues para poder decir lo que hoy tengo que decir, pues he tenido que estar mucho tiempo, pues como los profetas mismos del Antiguo Testamento. Ellos vivían prácticamente una vida aislada, casi no tenían amigos tampoco. Entonces Dios me ha dicho también, en esta misma revelación de la yegua y de todo lo delegado que estaba, pues ahí mismo me está diciendo que el ministerio no es de su hacienda, es de todo lo que pertenece a él. Y pues que tengo que recorrer, y que tengo que darme cuenta que está mal, que está bien. O sea, y esto pues para que Dios muestre que algo esté mal, uno pues tiene que tener por el ministerio profético, para que Dios les muestre todo así con lo que Dios me ha mostrado. Y pues bueno, el trabajo es ese, pues ese es. A veces pues el profeta se convierte como en un fiscal que se está dando cuenta, pues si los que están en la élite, pues sean en el cuerpo de Cristo, los que están arriba, pues a eso Dios a veces le manda porque que uno le hable, o que ore por ellos, o que se dé cuenta que está haciendo mal. Bueno, vemos porque los profetas aún existen, porque incluso Dios, ya no para que escribir la Biblia, aunque también existieron profetas que no escribieron la Biblia. La revelación de la palabra del Señor ya está escrita. Todo lo que tenemos que saber para ser salvos ya está escrito, ¿sí? Pero revelaciones como por ejemplo de la adoración, la Biblia lo dice que está revelado que debe ser cánticos espirituales. ¿Y cómo debe adorarse? Sí, debe adorarse como ya dije, con címbalos resonantes, con trompeta de Dios, así pues con algarabía, pero también con sonidos suaves. Pero la manera de cantar pues no lo revela, la forma como se pronuncia la palabra. Algunos dicen, pues si la Biblia no lo pueden decir, si la Biblia no lo dice, ¿por qué debemos creerle
a este, porque está lo que está diciendo. Bueno, la Biblia dice también que Dios ha levantado ministerios para perfeccionar a los santos. Y también, pues, por ejemplo, los profetas dice, la Biblia dice que Jehová, que Dios nada hará sin que revele su secreto a los siervos de los profetas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales todavía existen los profetas, porque Dios muestra lo que va a hacer. Muestra el juicio que va a venir contra una nación. Por ejemplo, de la otra vez yo le pregunté a un hermano, pues quería saber así de sus labios, ¿cómo es que alguien llega a ser pastor? Yo le pregunté, varón, ¿usted cómo se hizo pastor? Y él me respondió, no, uno no se hace pastor, dice. Uno pues, Dios primeramente le muestra por alguien, le muestra que tiene el llamado. Y por ahí pues uno comienza a prepararse, pues bueno, y lo terminan después pues hasta ungiendo como pastor. Entonces así dijo que así fue como él fue pastor. Entonces pues, y yo lo dije pues para ver si coincidía con lo que a mí una sierva de Dios una vez me dijo. Por la misma época donde grabé el disco, por ahí me dijo, yo canté en cierto lugar, y una sierva de Dios pues cuando estaba orando por mí, ella dijo, mire, que ella sabía que yo era cantante, nada más, no nada más, pero Dios a través de sus labios dijo, tú eres el Samuel de este tiempo, por tus labios, por tu boca, naciones se levantarán, y por tu boca naciones caerán. Y entonces pues yo dije en mi corazón, ¿cómo será esto posible si los profetas de la antigüedad, los que dictaban juicio sobre una nación, eso ya no existen? Yo pensaba pues que los profetas ya no existían, o que pues bueno, si existen pues no como para hacer aquello. Pero con el tiempo entendí que sí, que para eso también están los profetas, porque Dios sigue juzgando a las naciones, así como vemos que en la iglesia, que en la Biblia, vemos donde Dios pues a través de los profetas juzgaba, enviaba un juicio a las naciones. Y pues hoy en día incluso hay otras naciones como lo son aquí América, continente americano, naciones donde no se decretó un juicio en la Biblia en contra de ellas. Entonces pues los profetas actuales, Dios, los que son verdaderos profetas de Dios, Dios les muestra cuando viene un juicio para aquellas naciones, porque las naciones normalmente de tiempo en tiempo pues se corrompen, y Dios envía un juicio como para impedir pues que ese mal avance, porque a través de los juicios que Dios envía pues como que para un poco la maldad. Pero ya llegará el tiempo, pues el fin de los tiempos, porque ya la maldad pues llegará a su colmo. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Pues lo que ocurre en mi país, Ecuador, Dios me lo mostró la misma noche que hubo una matanza en la cárcel. O sea, antes de que hubiera eso, el Señor me dijo en sueños, desde hoy en adelante lo que va a suceder en Ecuador, lo que va a suceder en el país, es porque Él lo quería, porque Él lo permitía, porque no recuerdo exactamente cómo me lo dijo, pero yo eso lo escribí hasta en Facebook. Lo escribí creo que la misma noche o al siguiente día, no me acuerdo, pero lo escribí ahí en la misma fecha o un día después. Entonces, y después de eso, pues en la misma noche, pues creo que Dios me lo mostró en la madrugada. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo este video como a las
1 de la mañana este audio, porque este es un audio que voy a pegar en un video, debido pues a que aquí donde vivo hay mucho ruido, así que mis palabras pues tal vez no van a coincidir con el video que donde se me ve hablando. Es lógico que no van a coincidir, porque no estoy diciendo exactamente lo mismo, pero yo quería hacer el video así pues y hablarlo en el mismo momento, pero había mucho ruido y eso como que es algo pues, el ruido es algo pues que le quita peso a algo pues, a una publicación, le quita lo bonito. Entonces pues por eso pues le digo pues que lo que pasa en Ecuador es juicio de Dios, ¿sí? Recordemos pues que Dios, cuando quería enjuiciar, castigar a una nación, levantaba a un rey, levantaba pues a cualquier pues gobernante de otra nación para castigar a su pueblo, aún a los propios gobernantes del pueblo, porque uno de los castigos de Dios es que le dijo que al pueblo que le daría pues príncipes jóvenes, príncipes pues prácticamente niños, que no, la juventud pues no tiene la experiencia de alguien mayor, y eso hace pues que la juventud pues no actúe con sabiduría como ya lo hace alguien que ya ha vivido bastantes años. Entonces pues vemos que aquí en nuestro país el presidente que tenemos es un presidente joven, y que pues no es que tenga inclinación por cierto partido político, pero uno como profeta sabe cuando alguien cuando alguien dice la verdad, cuando alguien pues no lo dice, siempre y cuando Dios se lo muestre, sí, porque Dios no nos muestra todito, hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí. Entonces pues lo que pasa en Ecuador es porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha entregado pues a Satanás, y Satanás pues está haciendo su trabajo, que es robar, matar y destruir, ¿sí? Aquí al que hay que convencer de que quite aquello, al único que hay que convencer es a Dios, y el único que lo puede convencer pues, los únicos que lo pueden convencer es la iglesia. Entonces debemos orar por nuestro país, por nuestra nación. No que porque ya sea juicio de Dios ya no. Tenemos que orar porque aquí vivimos y porque Dios nos ha prometido pues que no viviremos una total tribulación. Incluso la gran tribulación no la verá la iglesia, porque seremos levantados antes. Entonces pues tenemos promesas. Incluso dice la Biblia que hay que orar por nuestros gobernantes para que tengamos paz, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Sabemos que vivimos los últimos tiempos, pero también en los últimos tiempos también pues la Biblia revela que unos estarán trabajando en el campo, otros estarán casándose, otros estarán durmiendo. O sea que hasta que Dios venga, todo eso tendremos pues que estar haciendo. Y pues también la Biblia dice que cuando Dios envía juicio sobre una nación, dice que Él buscó, dice, a un hombre cuando sea para que impidiera que Él desatara su juicio, pero no hubo nadie quien se pusiera, quien le dije, intercediera, mejor dicho, así como lo hizo Abraham en contra, cuando intercedió a favor de Sodoma y Gomorra. Pero aunque él intercedió, Dios no lo escuchó, solo lo escuchó con respecto a su sobrino Lot, que lo sacó. Bien, entonces pues, dicho todo esto, pues también yo decía pues, hace días pues yo pues tenía días que no hacía una publicación, días que
que no hacía nada. Entonces, esta noche Dios me habló y me dijo, si tú no lo haces, lo haré yo. Y yo no entendía qué era eso. Y pues leyendo aquí en Ezequiel 34, cuando habla profecía en contra de los pastores de Israel, ¿sí? Por tanto dice, bueno, vamos a ver el versículo 11, creo que sí. Porque así ha dicho Jehová, estamos hablando de Ezequiel 34, versículo 11. Que así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor en el día que están en medio de sus ovejas esparcidas. Bueno, aquí pues entendí que uno también pues vemos aquí que habla de los pastores, habla Ezequiel 34. Y pues yo pregunté aquí pues en Google, pues pregunté, ahorita estoy viendo pues en una tablet pues porque como ya dije no veo mucho, pues aquí salen alumbradas las letras. Entonces pues aquí dice, he buscado Ezequiel 34. Bueno, vamos a leer un poco Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Hace esa pregunta. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, oíd, pastores de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová, es que dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Bueno, yo pregunté pues también a Google, porque ahí pues hay publicaciones que han subido otros hermanos. Pregunté, vamos a ver qué fue lo que pregunté. A ver, pregunté. Sí, aquí pues pregunté por qué en Ezequiel 34 Dios generaliza a los líderes de Israel, ¿no?, como pastores, porque en ese tiempo pues no había pastores. Entonces pues dice que es una metáfora pues de la oveja y el pastor para poder pues enseñar pues bien que
lo que hace un pastor, pues, lo que hacían los líderes de Israel, que no pastoreaban, pues no cuidaban bien del pueblo. Entonces dice, aquí la respuesta es en Ezequiel 34, Dios llama a los líderes de Israel pastores para condenarlos por su maldad. Los acusa de abusar del pueblo, descuidarlo y alimentarse de él en su lugar de cuidarlo. Esta metáfora te utiliza porque un verdadero pastor protege, alimenta, guía a sus ovejas, y Dios promete enjuiciar a los pastores que fallan y tomar él mismo el cuidado de su rebaño, establecido un futuro bueno pastor para su pueblo. Bueno, este es más o menos lo que hay más conceptos, pero bueno, se hace muy larga esta enseñanza. Y pues bueno, lo que yo quería decir es porque que como dice aquí, pues en el Ezequiel 34, como lo muestra, que Dios llama pastores pues a todos los líderes, no solamente pues al rey, que en ese tiempo eran los profetas, y pues bueno, los sacerdotes. Hoy en día pues cada iglesia pues hay un pastor, y también Dios le ha encargado a la iglesia a los pastores. Por eso dice ahí en Apocalipsis, habla pues al ángel de la iglesia, cuando le dice que hable, que le dé el mensaje a las 7 iglesias, pues. Entonces pues ahí vemos pues en el mensaje a las 7 iglesias pues que Dios, lo que Dios quiere pues que haga el pastor, y ahí vemos claramente que Dios le da la autoridad, pues el pastor está, la iglesia Dios se la ha encargado a los pastores, ¿sí? No se la ha encargado al profeta, no se la ha encargado pues al evangelista, no se la ha encargado al maestro, no se la ha encargado, se la ha encargado al pastor. Pero en medio pues de esos, del ministerio pues también de pastorado, están los otros ministerios que también sirven pues para perfeccionar a la iglesia. Vemos que el mismo Juan, además de ser un apóstol, era un profeta. Y pues bueno, en este caso pues, y al hablarme Dios pues de que si él no, como ya dije antes, que si yo no lo hacía, pues si yo no hablaba las revelaciones que él me ha mostrado, entonces también me estaba considerando como un pastor, porque se está alimentando a sí mismo, comiéndose los panes solos, como ya dije en la revelación de la cueva, porque me la estaba comiendo yo solo y no compartiendo aquello que Dios me ha mostrado con el pueblo de Dios, sí, con la iglesia. Entonces pues él pues me dijo pues que si yo no lo hacía, pues él mismo lo haría, ahí dándome a entender de que tengo que avanzar como ya él me ha dicho. Una de las cosas pues que también Dios me mostró es que yo no me congregaba en la iglesia pues donde me estoy congregando ahora, aunque ahí nacía y crecí, pero estaba alejado de ahí porque por el trabajo, según yo decía, que por esto y excusas, pero me iba y me congregaba en otras iglesias, no es que estaba apartado, me estaba congregando, iba pues allá a una vigilia y me iba a un ayuno, bueno, pero no me estaba ni sujetando pues a un pastor, ni tampoco estaba congregándome. Y Dios me mostró tres revelaciones como en el espacio de un mes o 3 semanas, donde me dijo pues que si no me congregaba, lo último que me dijo fue: si no te congregas, ya hay alguien por ahí listo para que te mate. O sea que Dios me dio a entender que me iba a cortar si yo no obedecía lo que él me decía.
bueno, estándome congregándome ya en la iglesia que él me dijo, porque me dijo, a esta iglesia quiero que vayas. Estándome congregando, pues, me dijo, bueno, yo dije, ya, Señor, listo, ya me estoy congregando, todo bien. Me estoy sujetando. Pero él me mostró y me dijo, pues, que si no avanzaba, era lo mismo me iba a ocurrir. O sea, que no solamente es que me congregue, sino que avance. Y lo que estamos haciendo es eso, avanzando. Y estamos avanzando, pues, con un ultimátum, ¿sí? Es por eso que me apresuro a hacer esta enseñanza, a compartir todo lo que Dios me ha dado, porque no solamente se trata de estas enseñanzas, de revelaciones, se trata de las alabanzas que he escrito, se trata del talento que Dios me ha dado, los dones para tocar algunos instrumentos, y todo eso estamos queriendo compartir a los demás hermanos, al pueblo de Dios. Entonces, pues, estamos compartiendo, como dijo una hermana, ese sueño de la cueva, que usted se estaba comiendo los panes, significa que usted debe de compartir la sabiduría que Dios le ha dado. Y bueno, entonces eso estamos haciendo. Estamos compartiendo aquel pan. Ya no engordándome yo mismo, como dice, apacentándome yo mismo, sino dándole a otro. Y con un ultimátum así, pues yo creo que cualquiera que esté convencido de que Dios es real, se apresuraría a obedecerle. Entonces, pues, es lo que estamos haciendo, obedeciendo, haciendo estas enseñanzas. Y pues bueno, seguiremos, pues, si Dios lo permite, no sé, una vez más o las veces que Él pues me guíe a hacer. Seguiremos ampliando esta enseñanza, pues, que se trata, pues, de la adoración. Sin más, pues, le decimos porque Dios le bendiga, Dios le cuide, Dios le guarde, le proteja de todo mal y peligro, mis hermanos. Y pues que la paz de Cristo esté en vuestros corazones. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Amén.